Buenas noches, amada iglesia. Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos, nuestros hermanos, amigos y todo el que nos esté sintonizando en esta noche. Le damos la gloria a Dios por la vida, por el privilegio de podernos presentar delante de Él como iglesia. Oremos y ponemos este tiempo a la presencia del Señor. Precioso Padre Celestial, estamos rendidos delante de ti, Señor. Creemos firmemente, Señor, que tú estás en el trono de gloria, majestuoso, príncipe, Señor, coronado de majestad. Precioso Señor, Espíritu Santo, en medio de nosotros, con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Consagramos este tiempo. Abrimos nuestros corazones, Señor, para que tú hables a nuestra vida, Señor. Y proclamamos, Señor, que esta palabra hoy nos desafía. Hoy, Señor del cielo, nos insta, Señor precioso, a hacer tu voluntad, a ser sabios oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada familia que en esta mañana, en esta tarde, en esta noche está, Señor, sintonizando este tiempo. Proclamamos el cuidado tuyo al interior de cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es una palabra que el Señor me ha regalado estudiando el libro de Colosenses. Un libro muy pequeñito, tiene apenas 4 capítulos. Y bueno, leyendo esta pequeña carta ha dejado para mí un estudio bien especial. Y he querido compartirlo también con la iglesia, porque sé que en este tiempo más que nunca necesitamos poner por obra lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Entonces, de entrada, en el libro de Colosenses vemos que Pablo fue el que escribió esa carta a Colosas, a la iglesia de los colosenses. Pablo les escribió a esta iglesia porque esta iglesia estaba impregnada, estaba inundada de enseñanzas de falsos maestros en ese tiempo. Y lo que ellos decían era que era insuficiente entregarse a Jesucristo y adherirse a la doctrina de los apóstoles para obtener la plena salvación. ¿Qué es lo que hace Pablo en esta carta? Refutar las herejías, mostrando que Cristo no es solamente el Salvador personal, sino que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que es el Señor del universo y de la creación, y enseña que ser creyente significa creer en Cristo y en su evangelio, a confiar en Él, a amarle y a vivir en su presencia. Pero en esta carta Pablo da 2 enfoques especiales a lo largo de estos 4 capítulos. Y lo primero pues es defender la doctrina correcta y de una manera teológica le enseña a la iglesia de Colosas para poder refutar todas estas herejías que estos falsos maestros estaban levantando en medio de la iglesia. Y pues en los primeros capítulos entonces lo que hace es recalcar el verdadero carácter y la gloria del Señor Jesucristo. Enseña que Él es la imagen del Dios invisible. Lo presenta al Señor Jesucristo como la plenitud de la deidad en forma corporal. Lo presenta como el creador de todas las cosas, como la cabeza de la iglesia y la fuente de la salvación, la cual es suficiente para todo. Pero además de la parte teológica, donde refuta las herejías, él también aprovecha para enseñarle y hacer algunas exhortaciones prácticas a la iglesia. Y entonces aboga por una vida fundada en la completa suficiencia del Señor Jesucristo. Y les hace ver al Señor Jesucristo como el único camino de progreso en la vida cristiana. Exhorta en que la realidad de la morada en el corazón del creyente es cierto, la morada del Señor Jesucristo es verdad, y que esta realidad debe ser evidente en la conducta del creyente, y hace allí un paralelo entre la vida antigua y la vida nueva. Habla también sobre las relaciones familiares y habla sobre las disciplinas espirituales. Y es así como aquí es donde me llamó muchísimo la atención, y es allí como el apóstol escribe una de las
4 grandes oraciones que él escribió en sus cartas, guiadas por el Espíritu Santo, a la cual le quiero dar relevancia a esta oración, porque esta oración me ha enseñado, en lo personal, me ha enseñado cómo es que yo debo orar por un hijo, por el esposo, por un misionero, por un pastor, por la iglesia, por hermanos en la fe, por, todas las personas que sabemos que tienen cargo en la iglesia, que necesitamos de la oración. Y entonces vamos a leer esa oración, está ahí en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 3 y al 14. Dice ahí: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda vuestra obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Entonces, como podemos observar, es una preciosa oración, como les digo, que nos enseña para tener en cuenta algunos tópicos cuando vamos a orar por alguien muy importante para nosotros y aún para el que no conocemos. En resumen, he resumido más o menos algunas cosas que dice la oración, y lo que el apóstol está pidiendo en esta oración es que ellos pudieran entender la voluntad de Dios, que pudieran obtener la sabiduría espiritual, que pudieran vivir en la santidad agradando al Señor, que ellos pudieran llevar fruto para Cristo. También pedía para que fueran fortalecidos espiritualmente por el Espíritu Santo, para que pudieran perseverar en la fe y en la justicia. ¿Qué más pedía el apóstol? Que fueran agradecidos con el Padre, que continuaran en la esperanza del cielo, que conocieran la cercanía del Señor Jesucristo, que conocieran el amor de Cristo, y también que fueran llenos con la plenitud de Dios. Pero también pedía para que hubiera amor en medio de ellos como iglesia y que pudieran discernir el mal, que fueran sin mancha y que fueran irreprensibles y que anhelaran el regreso de Cristo. Mire todo lo que contempla esta oración. Hay variados motivos, los tiene en cuenta allí el apóstol, y por eso he visto esta oración como una oración que me insta, me enseña a tener algunos tópicos que a veces no los consideramos en la oración. Pero me llama la atención que, avanzando un poquito más en el capítulo 4, en el último capítulo de esta carta, en el versículo 2, nuevamente el apóstol vuelve a exhortar sobre la importancia de la oración. Dice allí: perseverad en la oración, velando en ella, en acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo es un hombre de Dios. Siempre hemos dicho
que Pablo es un líder que nos desafía a muchos en el liderazgo y es un personaje que nos mueve a amar el evangelio, ¿cierto? Pablo es un hombre de Dios que valoramos. Yo creo que todos nosotros en nuestro liderazgo hemos aprendido, hemos recibido todas las enseñanzas en los escritos, en las 13 cartas de Pablo. Hemos sido bendecidos con su vida, pero también con sus escritos. Hemos sido enseñados y desafiados por Pablo, por su compromiso con el evangelio, por su devoción por Dios, por su celo por la verdad, por su amor por la iglesia, por su disposición a sufrir sin quejarse, por su sensibilidad para tratar los temas delicados, muy sabio para hablar, por su humildad, por su perseverancia, por su fervor. Hay muchas cosas que nos enseña el apóstol en su ministerio. Además de enseñarnos, hemos sido muchos del pueblo de Dios desafiados y confrontados por sus actitudes y cualidades y hemos siempre salido muy desafiados. Pero hoy quiero destacar la estima y el valor que Pablo tenía por la oración. Para los gentiles, la oración era un papel muy importante, jugaba un papel muy importante para el apóstol, tanto para su vida personal como para su ministerio. Y Pablo oraba, pero también exhortaba a la iglesia a no descuidar la oración y siempre fue insistente y fue enfático en sus cartas en que debíamos de orar continuamente. Pablo creía en el poder de la oración. No solamente es evidente en su propia vida de oración y las constantes exhortaciones a esta disciplina, sino que el apóstol continuamente estaba pidiendo que oraran por él. Siempre él vio muy importante la oración intercesora de otros hermanos para él poder ejercer su ministerio. Como para qué motivos pedía Pablo oración. Pablo muchas veces pidió para que fuera librado de los rebeldes, para que él fuera aceptado como una ofrenda al lugar donde él iba a enseñar, que él fuera recibido. También pedía para que Dios le diera palabra y que esa palabra corriera al hablar. Oró muchas veces por su liberación, porque siempre lo cogían preso, lo perseguían, lo maltrataban, pero él pedía para que oraran por su liberación. Pero también para que el Señor abriera puertas, para que él pudiera dar a conocer a Cristo y que la palabra corriera y fuera glorificada, que fuera librado de hombres perversos. Bueno, muchos otros motivos tuvo el apóstol para pedir que le cubrieran en oración. ¿Qué le motivaba a Pablo pedir oración? Pablo estaba consciente de la gran responsabilidad que él tenía en el ministerio. Él tenía por delante un gran trabajo para el Señor, que él quería llevar el evangelio a todo el mundo y por tanto él pedía que oraran para que el Señor le abriera puertas. Él sabía que sin la ayuda de Dios no podía lograr mucho. Pablo entendía la gran oposición espiritual que él tenía y todos los obstáculos que él tenía que enfrentar. Pablo pasó mucho tiempo preso y como consecuencia tuvo muchos enemigos de los cuales necesitaba ser liberado. Y él veía en la oración una gran ayuda. Pablo entendía su propia fragilidad y su debilidad. Pablo quería comunicar el evangelio con denuedo, con firmeza, pero también con claridad. Y por eso pedía oración. Y no podemos pasar por alto que Pablo reconocía su propia pecaminosidad. Es decir, Pablo reconoce su flaqueza para permanecer fiel a Dios. Y a la vez, Pablo es consciente que su corazón está inclinado al mal. Seguramente algunos dirán, uy, pero ¿qué es lo que está enseñando la pastora Rocío? No, yo nunca he escuchado eso. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 15 al 24. Dice allí la palabra, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira cómo era él tan sensato y era muy consciente de cómo era su condición y hacia dónde era que estaba inclinada su situación espiritual. Y realmente era el mal. Esa es la naturaleza pecaminosa, no solo de Pablo, sino de toda la humanidad. Pablo sabe que si Dios no lo ayuda, realmente él muy poco iba a poder hacer, o muy poco iba a lograr como apóstol, pero además como creyente. Pablo necesita que otros oren por él. Y ahí en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 12 y 13, vuelve y nos encontramos con un desafío que fue lo que más me llamó la atención. En Colosenses 4, 12 al 13 nos encontramos con este versículo. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dice, porque de Él doy testimonio, o sea, él se da cuenta que era verdad, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, o sea, por los colosenses y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces nos encontramos aquí con una oración preciosa de un hombre. Cuando habla aquí rogando encarecidamente, viene del griego agonizo y se deriva agonizar. Y cuando hablamos de agonizar es un intenso deseo y agonía al orar. Entonces lo que vemos es que los creyentes del Nuevo Testamento no solamente oraban dedicadamente, sino que ellos al orar se angustiaban con fuertes súplicas que provocaban hasta sufrimiento. Las necesidades de la familia, las necesidades de la iglesia, las necesidades de la comunidad, del mundo, no son menos importantes hoy día para que nosotros dejemos de hacer oraciones como las que hacían los cristianos o los creyentes del Nuevo Testamento y muy puntualmente Pablo y Epafras. ¿Quién era Epafras? Epafras era un siervo el cual trabajaba duro en la oración intercesora. Era un gran intercesor. Pablo lo llama ahí en el capítulo 1 que acabamos de leer, versículo 7, como un amado consiervo del apóstol. Pero también lo llama como un fiel siervo de Cristo a favor de los colosenses. En Colosenses 4:12, que lo acabamos de leer, lo muestra entonces como un hombre de oración. Y en Filipenses 3 solamente hay 3 sitios donde se lee sobre Epafras o se nombra Epafras. En Filemón, versículo 23, lo presenta como un compañero de prisiones del apóstol. Entonces, la oración es un trabajo duro y Epafras trabajó diligentemente en ello, especialmente cuando él supo todos los peligros que estaban rodeando a la iglesia de Colosas con todas estas enseñanzas falsas. Y creo que ese es un motivo de mucho peso en este tiempo, no solamente para la iglesia en el mundo, sino para nuestra iglesia local. Nosotros necesitamos estar muy vigilantes en nuestra oración intercesora para que Dios nos guarde como iglesia, que guarde al liderazgo, para que guarde a todas estas personas que están en un proceso de formación para ser enviadas al liderazgo, para que nunca ellos se vayan a dejar engañar por doctrinas erradas, que es lo que está ocurriendo. Hemos sabido de casos de algunos hermanos que hacían parte de la comunidad, pero
han decidido tomar otras creencias y otras prácticas. Entonces necesitamos como iglesia levantar una oración intercesora muy fuerte alrededor de la iglesia. ¿Para qué? Para derribar toda enseñanza engañosa. Así que Epafras me encanta porque es un hombre que oraba para que los colosenses estuvieran firmes, que estuvieran perfectos y que estuvieran completos conforme a lo que Dios quería, o sea, conforme a la voluntad de Dios. Una maravillosa manera de orar juntos, ¿cierto? Quisiéramos todos, no solamente yo, que hubieran centenares de cristianos como Epafras en nuestros días. Tenemos muchos ministerios de bendición, pero lamentablemente carecemos de un espíritu de oración en estos tiempos. Necesitamos oración ferviente, perseverante y de guerra espiritual combativa, sin la cual realmente no vamos a lograr prosperar en muchas cosas. Necesitamos de hombres y mujeres, hombres como Epafras, como Pablo, hombres y mujeres en este tiempo que nos levantemos para hacer guerra espiritual, para hacer confrontación espiritual, de quienes las paredes de sus cuartos o de sus lugares de oración sean testigos de su trabajo, de sus combates a favor de la iglesia local. Un verdadero amor por las almas y por Cristo podrá conducirnos a todos nosotros, como lo hacía Epafras en favor de los hijos de Dios, para que estén firmes, perfectos y completos conforme a la voluntad de Dios. Estos preciosos trabajos de la intimidad en la oración no demandan dones especiales, lo digo para los nuevos, porque hay mucho nuevo que creen que necesitan algún estudio, algunas situaciones especiales para poder orar. No se necesitan talentos particulares ni facultades intelectuales inminentes. Todo cristiano puede orar, puede dedicarse a la oración. Un hijo de Dios seguramente de pronto a algunos se les dificulta predicar, enseñar, aconsejar, de pronto tomar la decisión de hacer un viaje misionero, pero todos los cristianos podemos orar. No es verdad que se debe tener un don de la oración. Lo que nos falta es un verdadero espíritu de oración, que nos preocupemos de verdad por todas las necesidades actuales de la iglesia y que sepamos todos presentarnos delante del trono de la iglesia, que podamos presentar esas necesidades a través de intercesores perseverantes, fervientes y llenos de fe ante la presencia de Dios. Ese espíritu puede ejercerse en todo tiempo y circunstancia. Cualquier hora del día es buena para aquel que trabaja así en la intimidad de su cuarto. En todo tiempo el corazón puede elevarse al trono de Dios. Donde quiera que estemos podemos levantar una oración sencilla que puede llegar a tocar las manos del Señor y moverse a nuestro favor. El oído, sabemos, como dice la palabra, que el oído del Padre está siempre abierto. Su morada es accesible. Tenemos camino abierto al Padre. Él está dispuesto a escuchar. Dios es aquel que oye, es aquel que da, es aquel que ama la oración hecha con importunidad y con insistencia. La oración de Epafras está en sintonía con el Espíritu de Cristo, porque así es la intercesión de Cristo. Él siempre vela por su pueblo y el mayor deseo del Señor Jesucristo es que todos sus rescatados estén firmes, estén perfectos y completos conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros todos nos unimos a esa clase de oración, estamos en comunión con el gran intercesor. Tenemos grandes ejemplos como es Pablo y Epafras. Imitemos su ejemplo. Fijemos nuestra atención en nuestra ciudad, en la familia, en la comunidad como iglesia y combatamos con ardor a favor de muchos. Si la conciencia de Pablo de su responsabilidad ante Dios, porque era lo que él admitía, la gran responsabilidad que él tenía, y es la gran responsabilidad que todos nosotros tenemos delante de Dios, la oposición espiritual que tenía Pablo, pero que hoy todos nosotros la tenemos, y la pecaminosidad de Pablo, pero que también está en nuestra naturaleza. Necesitamos de que eso haga como fue del apóstol y como fue de Epafras, que seamos comprometidos con la oración. Como creyentes necesitamos de esta triple conciencia. La oración que hacemos y las que otros hacen por nosotros será un medio al que vamos a tener que apelar, y por
más que cualquier cosa en estos tiempos necesitamos de esa oración intercesora, todos sin excepción, todos necesitamos levantarnos. El domingo yo le doy la gloria a Dios por la predicación de nuestro pastor Gonzalo sobre el altar familiar. Nos ministró a todos sin excepción y necesitamos estar muy atentos a estas enseñanzas. Necesitamos apelar con determinación y firmeza. Necesitamos de sus oraciones, amada iglesia. Nosotros necesitamos el liderazgo y los pastores necesitamos de sus oraciones, que se hagan oraciones como las que revisamos que hizo Pablo por Colosas y Epafras por Colosas. Necesitamos de esas oraciones, pero ustedes también necesitan de nuestra oración y este es un tiempo de gran necesidad para cubrirnos mutuamente. Entonces, si es posible que esta noche el Señor le esté hablando y le esté ministrando allí y lo esté redarguyendo, y si es posible que en su vida la oración no es tan importante, entonces ya sabemos que tenemos que pedirle al Señor y que debemos cultivar. Entonces lo primero es que seamos despertados a una mayor conciencia de lo que es vivir para la gloria del Señor, pero también tener una mayor conciencia de la oposición espiritual que tenemos y por tanto debemos levantarnos en oración. Debemos tener una mayor conciencia del pecado que mora en nosotros, que el Señor nos permita estar persuadidos de cuán débiles y frágiles e inclinados al mal somos. Necesitamos de la ayuda de nuestro gran Dios desesperadamente. Todos la necesitamos en este tiempo. Estamos viendo tiempos muy, muy fuertes. Espiritualmente hablando, escuchamos y vemos cosas que preocupan. Por eso debemos buscar a Dios en oración. Necesitamos de su ayuda, pero también que otros oren por nosotros. Vemos que el apóstol, él sabía la importancia de la oración y como creyente él oraba, pero también pedía oración. Él siempre se estaba asegurando de que la iglesia estuviera orando. Cada vez que salía a sus misiones él siempre estaba pidiendo, o si tenía una lucha él escribía y lo primero que hacía era pedir oración. Epafras imitaba el ministerio de Cristo como intercesor, al cual todos estamos llamados a imitar en este tiempo más que nunca. Vamos a orar y sé que Dios nos está hablando, Dios nos está instando por muchas enseñanzas que hemos recibido sobre la necesidad de perseverar en la oración, de buscar al Señor, de levantar nuestro altar, de fortalecernos en el poder de su fuerza, de ser combativos, de estar en un pie de lucha espiritual todo el tiempo. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos ayude. Y que si de pronto la oración para nosotros no es tan importante, o de pronto es una oración que siempre está girando en torno de nosotros o de los más próximos, pues que de pronto el Señor nos permita ir un poco más allá y poder ser oraciones intercesoras que son muy valiosas y sobre todo en este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor. Yo te doy gracias porque has hablado de una manera muy personal, Señor. Ha ministrado mi corazón este libro de Colosenses. Invito a la iglesia para que pueda leer estos 4 capítulos y sean fortalecidos y puedan conocer una doctrina correcta y puedan ser exhortados en algunas prácticas como nuevos creyentes, Señor. Que podamos juntos caminar en pos de tu palabra, haciendo, Señor amado, tu verdad, haciendo tu voluntad. Señor, hoy pedimos por nuestra vida, Señor. Pedimos por nuestra vida espiritual. Hoy te pedimos que levantes muros alrededor de nosotros. Pedimos oración por nuestras familias. Oramos por esos hijos que tienen dificultades, que tienen problemas de adicciones, de pecado, de rebeldía, de desobediencia. Hoy te pido, Señor, que tú obres de una manera especial, Señor. Levántese allí, padres, pónganse de acuerdo, oren por sus hijos, desátenlo, declaren bendición sobre ellos, ministrense en él en el momento que está dormido, aun cuando no está en sus cuartos. Oren, hagan guerra espiritual, unjan sus camas, unjan sus vestiduras. Señor, te pedimos por cada pareja, oremos el uno por el otro para que la gloria de Dios se establezca en medio de nosotros y seamos atraídos por el poder de la oración. Padre, te pedimos que nos ayudes a ganar almas para ti. Ayúdanos, Señor, para predicar tu palabra
habla con denuedo. Danos palabra sabia, danos gracia con los que nos escuchan, que podamos, Señor amado, ir más allá, Señor del cielo, de lo que tú, Señor del cielo, nos permitas, Señor. Danos estrategia, recursos, Señor. Padre, Señor, vitaliza, revitaliza, Señor, los ministerios de la iglesia. Señor, aviva el fuego de tu espíritu, Señor, en cada coordinador de ministerio, en los líderes de redes, en la pastoral. Llénanos de tu gloria, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos más, Señor. Padre, yo te pido por nuestro pastor Gonzalo, Señor. Padre, llénalo más de sabiduría. Dale de nuevo, dale ciencia, dale revelación, dale conocimiento. Padre amado, levanta cercos de protección alrededor de él, de su casa, de su salud, de su ministerio. Mira mi vida, mi familia, mi esposo, mis hijos. Hoy levantamos cercos de protección, Señor, pero también oramos por el mundo, Señor. Sabemos la situación que está viviendo el mundo en general. Padre, son muchas las cosas que se dicen, pero tú eres el único que sabes la verdad. Y por eso te decimos, Señor, que te hagas presente, Señor amado, y que nos reveles, Señor amado, lo que realmente está aconteciendo en este tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser sensibles. Hoy declaramos, Señor, que nos levantamos como grandes intercesores. Es tiempo de levantarnos como intercesores de poder, de autoridad en la iglesia local. Necesitamos orar los unos por los otros y hacer oraciones que trasciendan el reino espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, proclamamos espíritu de oración en medio de la congregación. Señor, nos declaramos llenos del espíritu de oración. Padre, los altares se levantan, todo altar que está en ruinas se levanta en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú eres y haces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, muchas gracias por estar este tiempo con nosotros. Muchas bendiciones, un abrazo especial y seguimos orando los unos por los otros. Dios les bendiga.